es viernes y los viernes nos da muchísimo gusto recibir aquí en nuestras pantallas, en nuestra imagen, en nuestro programa, por supuesto, a un historiador, a nuestro amigo historiador Joaquín Robles Linares, que bueno, pues ya está ahí. Tema, Hilario. Bueno, ya la próxima semana celebramos una de las fiestas más grandes que hay en México, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y aquí, pues donde quiera hay santuarios, ¿no? Santuarios guadalupanos. Y el más, digamos, famoso que hay aquí es el Cerrito de la Virgen. Pero has sabido quién fue el que pintó el Cerrito de la Virgen? O sea, ¿quién fue el autor de la imagen que vemos que vamos allá a venerar los 12 de diciembre? No, y todo el año, porque hay mandas que se están pagando durante todo el año. Y que levante la mano en Hermosillo, ¿quién no ha ido una vez, cuando menos una vez, al Cerro de la Virgen? Joaquín. Así es, no, pues muchas gracias por recibirme otro viernes. Saludos a ti, a Hilario, a Víctor. Y sí, efectivamente, fíjate que el fenómeno, más allá de lo religioso de la Virgen de Guadalupe, es interesantísimo, porque hay que recordar que no nada más es en México. Así como dice Hilario, las peregrinaciones, la devoción, las manifestaciones de religiosidad en torno a la Virgen se dan en todo el país, pero se dan en América y en Filipinas, que es patrona de Filipinas. Sí, es cierto. Fíjate que hace unos años un amigo mío viajó a Filipinas y se sorprendió de las afinidades culturales que había entre Filipinas y México, y particularmente la devoción que existía a la Virgen de Guadalupe. Mira, ahora, interesante. Regresando a Sonora, pues no es extraño precisamente que esa imagen que une un pasado indígena, un pasado prehispánico con un presente mestizo, europeo, y que en torno a esa imagen pues esté una parte muy importante de nuestra mexicanidad. Y efectivamente, aquí en Hermosillo tenemos un lugar de peregrinación y pues también de culto, diría yo, porque la gente va con mucha devoción, y eso es en estos tiempos, desde mi vista, uno de los milagros más interesantes, ese tipo de devoción, admiración, entrega que hay a este símbolo. Y ahí estamos viendo lo que es el Cerro de las Víboras, y esto tiene una historia muy interesante porque está hecho por unos migrantes. Es lo más interesante. Nosotros somos un territorio de una alta migración histórica, y es así que en 1922 una pareja de daneses que se habían avecindado en California, y el señor y la señora Jordán Engberg, que habían vivido en California, de ahí son contratados en 1922 como jefe de pintura del ferrocarril South Pacific, que era una compañía de capital norteamericano que tenía también acciones en el ferrocarril, y así se vienen a radicar en Empalme. Esta pareja de daneses, expertos en mantenimiento, pintura, pues venían ya con unos hijos. Un hijo de él, particularmente un muchacho en esa época, había nacido en 1916, que se llamaba Guillermo Jordán Engberg, pues crece ahí en Empalme. Ellos fundan una colonia que en esa época era las afueras de Empalme, que hoy es la colonia Jordán, precisamente, porque ellos fueron los primeros que se asientan en esa colonia. Sin embargo, con el paso de los años, las condiciones laborales en el ferrocarril cambian, y esta familia deja el empleo en ferrocarriles y se van a radicar a Navojoa. Y ahí en Navojoa ponen una funeraria, la familia sigue creciendo, los muchachos se arraigan ahí, después se van a vivir a Ciudad Obregón, y este muchacho, Guillermo Jordán Engberg, se casa con una persona de origen navojoense, una mujer de apellido Hernández Chávez, tienen hijos, y él abraza precisamente la actividad del papá. Además, fundan una funeraria, un taller de bicicletas, y nunca dejan el mantenimiento, pinturas, en fin, todo eso. Esta persona, Guillermo Jordán, en un viaje que hacía de Navojoa, Ciudad Obregón, por allá en los años 50, se le ocurre pintar
un cerro que había visto en esa ruta con la imagen de la Virgen, precisamente en agradecimiento de cómo los habían recibido los sonorenses y cómo los habían hecho parte de sus familias. Es así que el ayuntamiento, en esa época, el ayuntamiento de Cajeme, no le da la autorización para pintar en un cerro. Bueno, con el paso del tiempo, en un viaje que hace Hermosillo, visualiza lo que conocemos como el Cerro de las Víboras, ahí, y él se le ocurre, después se vendrá a vivir a Hermosillo, pone una empresa de pinturas y de todo eso. Ya para marzo de 1957 le otorgan el permiso y él, junto a unos ayudantes, en un solo día hacen la pintura de la Virgen de Guadalupe, que mide 12 metros, para que se den una idea por eso se ve también desde la carretera. Oye, Joaquín, ¿me repites la fecha de cuando se hizo esta Virgen? En marzo de 1957. Ok. En marzo de 1957 queda en un solo día. Además, hay algo que destacar. Los gastos que ocasionó el plasmar la imagen de la Virgen corrieron por cuenta del señor Guillermo Jordán. Él lo pagó todo. Bueno, le habían dado el permiso, la pinta, y suceden cosas curiosas, como que, por ejemplo, una vez venía un viajero en carro en la carretera y de pronto ve la imagen de la Virgen cuando venía del sur del estado, y pues el señor se paró, pensó que se le había aparecido la Virgen. Pues que no estaba. O sea, un día antes no estaba. Él había pasado, no había nada de regreso. Ve así en la tarde, de repente ve a la Virgen y dice, pues, ¿qué pasó aquí? Aquí ahora sí un milagro. Como que la Virgen te habla, ¿no? Así es, y llegó Hermosillo diciendo que se le había aparecido la Virgen, y ya con el tiempo empezó a propagarse la noticia de que una imagen de la Virgen ese año de 1957 había quedado plasmada en aquel Cerro de las Víboras. Este lugar se dio pues una especie de peregrinación. Con el tiempo le ponen escalones, banquetas, el ayuntamiento bien dice Hilario, ¿quién no ha ido? Bueno, a mí me tocó ir muchas veces de niño, de adolescente, de la escuela nos llevaban a paseos, en fin, es un lugar de peregrinación. Y bien sabe Hilario, pues que no nomás es en diciembre, todo el año me tocó muchísimas veces gente que hace mandas o que hace promesas, y entonces viaja rumbo al Cerro de la Virgen a pie. Desde entonces, para 1957 queda. En 1965, este señor Jordán lo nombran jefe de mantenimiento en Hughes Aircraft en Estados Unidos y se va a residir a Tucson. Sin embargo, cada año venía a darle mantenimiento de su bolsa a su obra. Precisamente, hay que recordar y que no se nos olvide, es un acto de agradecimiento, de solidaridad, de un gesto de generosidad que él tuvo con los habitantes de Sonora por lo bien que lo recibieron siendo extranjeros. Entonces, es curioso que en torno a la Virgen y como la figura, hay ese gesto de personas que no eran ni de aquí y que entendieron perfectamente bien el simbolismo y la profundidad que tiene la imagen de la Virgen en los mexicanos y en los sonorenses. Así, la Virgen queda plasmada en ese peñón, van pasando los años, se hace un lugar de peregrinación y muchos sonorenses se llevan esa costumbre de ir a peregrinar a otros lados. Y si nos están viendo en Tucson, quizá habrá gente que vea o que afirme lo que yo voy a decir. Yo estando una vez en Tucson, también en diciembre, me tocó ver una peregrinación a un cerro que le llaman el Cerro de la A, que está a la entrada de Tucson, a mano izquierda van a ver una A. Sí, la de Arizona. Ahí hacen una especie de peregrinación muy similar a lo que se hace aquí al Cerro de la Virgen. Quizás son sonorenses avecindados ahí que quedaron con esa costumbre de ir a hacer ese tipo de peregrinaciones. A mí me llamó mucho la atención porque se parece mucho a la peregrinación nuestra
que sucede efectivamente en diciembre. Esa zona, Joaquín, nada más para tu conocimiento, la zona donde está ese cerro y está la A, es una zona de residentes mexicanos, toda esa zona, todas esas alrededor, posiblemente tenga algo que ver. Sí, fíjate, yo creo, no sabía, Víctor, que quizá ese es precisamente el antecedente que se da a esa peregrinación. A mí me llamó mucho la atención, me recordó precisamente esta peregrinación que se hace aquí y a un cerro. Precisamente. Hay que recordar pues que la Virgen de Guadalupe se aparece en un cerro, en el Tepeyac, y bueno, todos esos simbolismos se van uniendo para provocar este fenómeno. El señor Jordán muere ya entrado los años 80, pero sus hijos permanecen y algunos están con nosotros, sus descendientes son parte ya de nuestras familias, se han integrado a la sociedad sonorense y así, pues cada año yo creo que hay que recordar este gesto de estos daneses que llegan aquí, son muy bien recibidos, se hacen sonorenses y además abrazan uno de los símbolos más importantes para la tradición mexicana. No, y ese del 57 a la fecha, más de medio siglo, ¿no? Estamos hablando de 70 años, ¿no? 60 y qué Así es. Sí. Casi 70 años. Así es. Y ahorita, por lo que veo, pues las autoridades le ponen atención, lo limpian, van, arreglan. Oye, pero ese era o es, no sé, un lugar privado. O sea, todavía. ¿Sí? Fuera de las celebraciones te cobran por la entrada del carro. Sí, me acuerdo. Fíjate que yo no sabía eso, pero sí, debe de ser un lugar particular. Sí. No tengo, o sea, no sé, es más, no sé ni a quién pertenezca, pero a fin de cuentas, yo no sabía lo que dice Hilario, que fuera del día del 12 de diciembre, pues a lo mejor te cobran, y a lo mejor es el gran negocio del propietario del terreno, que ojalá algún día sepamos quién es. Sí, y eso tiene propietario. Lo que pasa es que antes se había hecho la costumbre hasta que se le prendió el foco y dijo, ¿y por qué no cobro, no? Así como en el Gavilán. No, y el único valor que tiene ese lugar, pues es la Virgen, es realmente, digo, un valor religioso, un valor... Así es. Porque no hay más. Fíjate, y además, fíjese que qué curioso, él identificó el lugar, primero quiso hacerlo entre entre Ciudad Obregón y Navojoa y no lo dejaron. Pero después él identificó en uno de los viajes ese peñón y dijo, lo voy a hacer aquí. Se quedó con la idea, pidió el permiso, se lo autorizaron y lo hizo. Y ahorita pues ya es parte de una tradición, un símbolo nuestro, un lugar de peregrinación y hasta, bueno, un lugar hasta para un beneficio económico del dueño del terreno. Oye, tenemos este tipo de santuario, lo tenemos también entre Santana y Magdalena, ¿no? Sí. También hay un peñón donde hay una imagen de la Virgen grande pintada también. Ya para llegar a Magdalena del lado derecho. Del lado derecho. Y luego también creo que en Navojoa por fin también se pintó otra imagen, ¿no? Tengo entendido, no, o a lo mejor ando confundido. Creo que también ahí donde él pensaba antes el señor Jordán, a lo mejor alguien se animó cuando vieron ya la imagen aquí en Hermosillo. Ahí estamos observando, toda esta gente va a agradecer a la Virgen algún favor. Esa parte de ahorita que estamos viendo, ese material, pues hay que resaltarlo también porque son familias de Sonora, de Hermosillo, que van y regalan, Hilario. Llevan tamales, llevan champurro, pues bueno, y lo regalan, no lo venden, lo regalan. No, es parte de cómo ellos pagan la manda, ayudando a las demás gentes. Y son miles los que se van a empezar a ver desde mañana sábado. Empieza ya la gran peregrinación, porque casi va a caer en fin de semana, las vísperas. Oye, y ahí la recomendación que se hace cada año, ¿no? De los automovilistas que van por la carretera, que le bajen, porque mucha gente pues va incluso por arriba de la carretera. Así es, hay que tener mucho cuidado. Fíjate que los lugares, como dicen ustedes, donde está la imagen de la Virgen, son muchos. Recuerdo hace unos años aquí en la Plaza de los 100 años, hasta en un tronco apareció la imagen y al rato la veneraron y le pusieron foquitos y en fin, hay gente que ve vírgenes hasta en los comales, ¿no? Entonces, en Villa de Ceris, ahí en la pura esquina de lo que era la Obregón, hoy Alfonso Durazo y Rosales,
ahí está una piedra, y ahí alguien pintó una Virgen de Guadalupe. En esa esquina estaba el casino del pueblo, la cantina de Villa Ceres, pero era el casino Así del es, pueblo sí. era casino porque fuimos municipio independiente, pues. Entonces, pero ahí Así está es, todavía así la es. Virgen y ahí le amanecen veladoras, y en este tiempo amanecen veladoras, amanecen flores. Es una piedra más o menos como de 1,20 m, y ahí está pintada una Virgen de Guadalupe. Sí, hay por todas partes ese tipo de manifestaciones. Te da una idea de la profundidad que hay ¿No? en el pueblo mexicano, precisamente de la devoción o de la fuerza de este símbolo religioso. Tan es así que tiene hasta un contenido político. Ahorita hay un partido que está en pleno dominio de la política, que lleva un nombre alusivo a la Virgen. Acróstico, sí, Tanto acróstico. los personajes históricos han hecho de la Virgen también un instrumento político. Oye, Entonces es y muy fuerte la imagen. históricamente además ha habido cosas increíbles. La Virgen de los Remedios era la Virgen de los españoles en tiempo Así de la es. independencia. Sí. Y la Virgen de Guadalupe era la de los insurgentes, la de los mexicanos criollos. Entonces llega un momento en que se enfrentan, las dos vírgenes la llevan como pendón. Pero aquí viene lo increíble. Combaten. Fue No, ¿dónde pierden los insurgentes? En el Calderón, Puente Calderón a las en Cruces. el Puente Calderón. En el Puente Sí, Calderón. bueno, en el Puente- Y como pierden los insurgentes y pierde la Virgen de Guadalupe, ¿sabe lo que hacen los bárbaros? Fusilan a la Virgen de Guadalupe. Como ganó la Virgen de los Remedios, como si fuera otra Virgen María, como si fuera, hicieron un pelotón y fusilaron a la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, son esas cosas curiosas de la historia. Es una imagen muy respetada, como te digo, y además la tradición de venerarla está muy arraigada más allá de México. Es realmente impresionante. Me ha tocado ver vírgenes fuera de México, vírgenes de Guadalupe fuera de México, en Así lugares es. especiales. Incluso en España me tocó ver en No, un en lugar, España, en una España catedral mucho. de la Almudena, vi Eh, una virgen en un lugar especialísimo. en Y es Jerusalén algo está la que Virgen llama la de Guadalupe. En Jerusalén está la Virgen de Guadalupe. Así es, entonces, que esté en los pueblos, en las piedras, en los lugares, en los caminos, en los cerros, pues es algo relativamente frecuente, pero más allá de la pintura, refleja precisamente la profundidad y la fuerza de un símbolo religioso como es la Virgen de Guadalupe. Y en Hermosillo, pues no podía ser menos con este lugar de peregrinación tan interesante. Oye, y qué bueno que estas manifestaciones se den en muchos lugares por una sencilla razón. La Virgen de Guadalupe en la Basílica, en la Ciudad de México, ya no aguanta más visitas. O sea, son 7, 8 millones de personas, de mexicanos, son las que pasan por estos días. Y ya, pues mira, mejor desahogarles un poquito, Joaquín. Eso no es mala idea. Sí, fíjate que creo que la peregrinación a la Virgen en la Ciudad de México es de las más numerosas en el mundo. Así es. Es un fenómeno también interesantísimo ver cómo llegan los contingentes de personas desde los últimos rincones del país y hacen unas demostraciones de devoción impresionantes. Te conmueve ver la verdad, esa entrega de la gente precisamente a su religión o a esta Sí. imagen No, en una basílica tan interesante, ¿no? Empieza desde junio empiezan las procesiones. Por ejemplo, me tocó ver la de Veracruz, donde van gente vestida de blanco caminando y corriendo, y va un troque adelante donde se van haciendo los relevos. Sí. Sí, Muchas acuérdate veces, que sí, Muchas Veracruz- veces en bicicleta, ahí yo me tocó conocer ahí, de Jalapa, Veracruz, Sí. a la Ciudad de México, en bicicleta se la aventaban, ¿eh? Impresionante. desde aquí de Hermosillo, recuerdo que se hacen, incluso había anuncios, camiones, la gente En tren. Me tocó a mí apuntaba dos de peregrinaciones en tren. A mí me tocó el chamaco. en Bueno. tren, o sea, es muy Ni hablar. interesante. Podríamos seguir platicando, Joaquín, de todas así estas es. manifestaciones de la Virgen. Pero bueno, es parte de. Ya estamos a unos días de precisamente de esta celebración. Y gracias por tu comentario, Joaquín. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que la pasen muy bien. Y aquí estaremos esperándolos para el próximo viernes. Muy bien, con favor de Dios. Gracias, Joaquín Robles Linares, nuestro historiador. Este tema de el Cerrito, ¿no? Así conocido, ¿no, Hilario? El Así es. Cerrito de la Virgen, así.